Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Vengo a presentarles mi segundo proyecto de métodos numéricos. En este caso sería la continuación del proyecto anterior, cuyo tema era la transformada de Laplace. Esta vez nos vamos a centrar específicamente en lo que es la función de transferencia. Aspectos generales que podemos tomar en cuenta de la función de transferencia, se podría decirse que es una aplicación directa de la transformada de Laplace, o una consecuencia de esta. De los tantos usos que se le puede dar a la transformada de Laplace, la función de transferencia es un muy buen complemento que viene asociado directamente con la resolución y la interpretación de las ecuaciones diferenciales. Es un modelo matemático formado por la relación entre la transformada de salida con la transformada de entrada. Ok, con respecto a la transformada de salida o la transformada de entrada, podríamos interpretar que el estímulo que se le da o se le puede dar a un sistema conciso, mientras que la salida es la perturbación consecuencia de ese estímulo. Permite determinar el tipo de respuestas del sistema sin tener que calcular la respuesta temporal. En otras palabras, nos permite determinar cómo se puede comportar la respuesta de un sistema perturbado sin la necesidad de calcular la ecuación diferencial asociada a este. También nos ayuda a moldear sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, como ya pudimos ver, o como se presentó en el proyecto anterior. Diagrama de bloques. Esto significa más que todo que la función de transferencia suele mostrarse o suele presentarse como diagrama de bloques. Esto es porque normalmente en los sistemas dinámicos donde se presenta función de transferencia es un poco complicado debido a que normalmente en estos sistemas dinámicos pueden que haya muchas señales, muchas entradas, salidas o variables intermedias o muchos otros factores que podrían verse de mejor manera como un diagrama de bloques. Aquí podemos observar como los posibles arreglos para poder modelar estos diagramas de bloques. Todo esto puede variar dependiendo del sistema que queramos modelar. Por este lado tenemos una especie de diagrama de bloques, se podría decirse, donde simplemente tomamos la señal de entrada, en este caso, bueno, dice señal de error, por eso dice que es como una señal de error, el efecto y después la variable de salida, donde vienen representadas en este caso como funciones escalones. Como aplicación directa de la función de transferencia, podemos verlo por esta parte mecánica. Analicemos esta parte mecánica, lo que es un sistema de masa, resorte y émbulo. Ok, partiendo de la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. En otras palabras, la razón de cambiar la posición con respecto al tiempo es su aceleración. Donde si lo analizamos tenemos la aceleración, tenemos la masa, tenemos por aquí la constante multiplicada por una distancia x que es variable, que en este caso representa la oscilación del sistema. Por acá tenemos la velocidad que asociada al coeficiente de viscosidad, que en este caso sería este émbolo. Y tenemos la constante asociada a la fuerza que se le aplica, la fuerza P. Y por aquí tenemos cómo varía la fuerza con respecto al tiempo. Ahora sí, aplicando la transformada de Laplace sobre cada uno de los factores de las variables, pasamos del dominio del tiempo a una variable S. En el momento que ya tengamos todas las transformadas de Laplace aplicadas, llegamos a una expresión como esta, que es la expresión anterior, donde teníamos la suma de todas las fuerzas multiplicada por la masa por la aceleración, simplemente que aquí ya está con la transformada de Laplace aplicada. Entonces, ¿qué variables tenemos acá? Tenemos la fuerza aplicada P y tenemos su posición o el cambio en la posición. Si aplicamos álgebra a esta expresión, factorizando y despejando en cada uno de los casos las variables, de aquí ya podemos obtener lo que es la función de transferencia, que en este caso sería el cociente de la función de salida entre la función de entrada, o la variable de salida entre la variable de entrada, donde podemos tomar que el cambio del sistema va a ser la posición, lo que va a variar va a ser la posición con respecto a la variable que entra, que en este caso sería la perturbación, que es la fuerza aplicada sobre el sistema. Básicamente, esto sería la función de transferencia de este sistema de masa-resorte. Otra de las aplicaciones de la función de transferencia es a los circuitos RLC o también a circuitos
con análisis de corriente alterna, donde su corriente y su tensión va a estar oscilando en un cierto intervalo. Entonces, una de las formas para medir el dominio en el tiempo, cómo se va a comportar en un circuito de este tipo, es a través de la función de transferencia. Otro detalle que también podría ser interesante es que también se podría aplicar a la parte vibratoria de materiales o de física del estado sólido, donde las moléculas o las estructuras cristalinas las podemos observar como esta forma de acá, donde podemos apreciar como que cada uno de los átomos está unido a través de resortes, que son los enlaces covalentes entre cada uno de los átomos de su estructura cristalina. Esto es importante para la parte de ingeniería de materiales o de física del estado sólido. Ok, muchas gracias. Ahora nos toca presenciar o mostrar lo que es la parte de una pequeña simulación en MATLAB. Muy bien, esta es una simulación hecha en Simulink, que es una extensión de MATLAB. Es muy útil y muy amigable de usar en su interfaz, que básicamente el Simulink, que es un lenguaje de programación gráfico a través de bloques, donde prácticamente se monta todo en un diagrama de bloques y luego se ejecuta y se muestra dependiendo ya sea en una gráfica o en una interfaz que se haga en el programa. Entonces, partimos con este programita donde tenemos la forma de una ecuación diferencial, como la que ya hemos visto anteriormente, de la masa resorte, donde tenemos la masa de resorte por la aceleración o la segunda derivada de la posición, más la constante de viscosidad por su velocidad, más la constante de resorte por su posición. Esto es igual a la fuerza aplicada. Y aquí tenemos definimos las variables. Entonces tenemos la masa, la constante de viscosidad, la constante de resorte y las variables. Tenemos este diagrama que básicamente funciona de esta manera, donde aquí tenemos una constante. Esta constante lo que nos dice es la fuerza aplicada o la señal de entrada que va a perturbar el sistema. Tenemos este código aquí de diagrama de bloques, donde iniciamos con una constante. En este caso, esta constante es la fuerza o la perturbación aplicada al sistema. Luego, bueno, ya más adelante les explico qué significa esto y esto también. Y esta función de acá es la función de función de transferencia. Entonces, recibe los valores y ya aquí agarra y monta la función de transferencia con respecto a las variables que nosotros vamos a introducir en el programa, que en este caso serían M, B y K. Esas variables las introducimos en la ventana de comandos de MATLAB. Entonces, si queremos llegar y darle ciertos valores, por ejemplo, masa 1, tenemos que el B va a ser el B va a ser 1 también, y el K dejémoslo como 1 también. Ya ahí nos queda como guardado los valores de cada una de las variables, y como esto es un vínculo de MATLAB, queda directamente relacionado uno con otro. Ahora sí, vamos a ejecutar el programa para ver cómo nos va. Le damos correr y ahí podremos ver donde nos muestra la señal, la función de transferencia, de cómo entra una señal y perturba el sistema, haciéndolo oscilar hasta que se amortiza completamente. Y esto va a ir variando dependiendo de los sistemas o los valores que introduzcamos acá, los valores que le demos a M, B y K. Otro detalle, bueno, ahora sí, para explicarles lo que es esta parte de aquí. Lo que es esta parte es un sistema de control, se podría decirse, que es donde agarra una diferencia entre el valor que sale menos el valor que entra. O sea, es una diferencia entre la señal de salida con la señal de entrada. ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder controlar más específicamente cómo queremos que se comporte la señal. Muy bien, aparece esta ventanita. Entonces, de aquí le damos a Tune, que es como la forma automática donde puede detectar las variaciones que hay. Esperamos a que se active la ventana. Nos aparece esta ventana que es el controlador.
donde la gráfica, donde están las líneas interrumpidas, es la gráfica que nos presentó inicialmente el programa, la simulación, mientras que la línea continua es el ajuste de los valores que le podemos dar para ver cómo queremos que se comporte la señal. Por ejemplo, acá tenemos donde podemos hacer que el golpe o la señal sea más lenta. Entonces vemos el comportamiento de cómo se mueve la señal, o bien que sea más rápida, que sea un golpe súbito, así muy rápido. Y en este caso podemos medir la intensidad con la que sea el golpe o la fuerza aplicada, donde podemos bajar de algo muy fuerte a un simple golpe apenas, donde vemos que si es muy leve, esto tiende como a nada más medio perturbarse y seguir lineal. Pero si hacemos un golpe más fuerte o aplicamos una fuerza de mayor magnitud, vemos cómo empieza a tener un comportamiento más oscilatorio, más amortiguado. Y en especial si incrementamos o la velocidad, el comportamiento de la señal es más notorio, ¿verdad? Al hacer esto, prácticamente estamos dando valores nuevos de K, M y B al programa. Muy bien, en buena teoría ya debería quedar guardados los valores o las variables nuevas con respecto a esta señal. Entonces, cerramos la ventana y ahora ponemos a correr nuevamente la simulación. Como pueden ver, ya la señal ya cambió al ajuste que le habíamos hecho en el controlador. Ahora la señal se ve como si fuese una perturbación donde oscila y conforme va avanzando el tiempo se va amortiguando la oscilación. Esto es de las cosas muy útiles que puede tener el MATLAB. Realmente MATLAB es un programa con bastante alcance. Esto sería. Muchísimas gracias.